Bueno, pues bienvenidos a la clase virtual número 10 de la materia de física 1. Estamos cerrando ya la unidad número 3 que es dinámica. Esta pues ya es la última clase del segundo parcial. Hasta aquí es donde ustedes tendrían que estar estudiando y repasando para poder estudiar para su examen. ¿Ok? Vamos a cerrar esta unidad 3 de dinámica con las últimas leyes. Ya vimos en la clase pasada las tres leyes de Newton. En esta clase vamos a ver las tres leyes de Kepler y vamos a ver la ley de gravitación universal. Y bueno, aquí así, de forma muy sintetizada, el astrónomo alemán Johannes Kepler es conocido por sus tres leyes que describen el movimiento de los planetas en sus órbitas alrededor del Sol. Él fue uno de los que se acercó un poquito más a lo que actualmente conocemos sobre los sobre el movimiento de los planetas. Eh, por ahí había otras teorías, había otras formas de pensar sobre esto. Eh, no recuerdo bien a los autores, pero por ahí había personas que decían que la Tierra, que el Sol giraba alrededor de la Tierra, que por eso era que veíamos que el Sol salía por un lugar y se metía por otro. Entonces, en la antigüedad, pues se creía que el Sol era el que giraba alrededor de la Tierra, que la Tierra era el centro como de nuestro sistema solar. Bueno, que ahora lo conocemos como sistema solar. Luego había personas que decían que los planetas no, que giraban, los planetas eran los que giraban alrededor del Sol, este, y se creía que las órbitas que seguían los planetas pues eran circulares. Y luego ya llegó Kepler y dijo, no, ¿sabes qué? Los planetas no giran en forma circular, los planetas giran en forma elíptica. Por eso hay ocasiones en el año en el que hace más calor y hay ocasiones en el año donde hace más frío porque estamos como más, algunas veces más cerca del Sol y algunas veces más lejos. ¿Ok? Entonces, estas son las tres leyes de Kepler, esto es lo que enuncian. La primera nos dice que todos los planetas se desplazan alrededor del Sol siguiendo órbitas elípticas, situando el Sol en uno de los focos. Cuando nosotros trabajamos con elipses, no sé si ustedes llegaron a trabajar con elipses en matemáticas. Ah, no, ustedes tienen matemáticas 3. Vamos a trabajar con elipses en el tercer parcial. Estaba pensando que lo veían en otra materia, en matemáticas 2. Pero no, esto lo vemos en matemáticas 3 cuando trabajamos con elipses. Eh, las elipses tienen dos focos. El Sol se sitúa en uno de los focos y luego por acá, a la misma distancia, imagínense que tenemos otro foco. Bueno, una de las características de las elipses es que si nosotros trazáramos unas líneas que unen al Sol con el planeta Tierra, que es un foco, y también unimos la Tierra con el otro foco, la suma de esas dos distancias que se forman, imagínense que esta es distancia 1, esta es distancia 2, la suma de esas dos distancias, independientemente de dónde esté el planeta Tierra alrededor de la elipse, siempre van a ser iguales. Por aquí se los puse. Los focos de una elipse son los puntos que cumplen la premisa de que la suma de sus distancias a cualquier punto de la elipse siempre es la misma. Entonces la suma de la distancia 1 más la distancia 2 va a ser la misma en cualquier lugar. Imagínense que el planeta Tierra está ya por acá. Bueno, pues las distancias que se forman al unir con estos focos siempre va a ser la misma, o sea, la suma de esas distancias. Y esto es lo que les decía, hay ocasiones donde el planeta está más alejado del Sol y a ese punto se le llama afelio, distancia máxima del planeta al Sol. Y hay ocasiones en donde el planeta está más cercano al Sol, a ese punto se le llama perihelio, que es la distancia mínima. Por eso es que a veces hace más calor o a veces en temporadas sentimos que hace más calor que en otros. ¿Ok? Porque a veces estamos más cerca del Sol. Bueno, esa es la primera ley, que habla sobre la forma en donde los planetas se mueven alrededor del Sol, que es en forma elíptica. Por ahí les puse negritas como las palabras clave. Segunda ley nos dice, la línea imaginaria que une cualquiera de los planetas con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Eso es importante. Ahorita vemos a qué se refiere esto. Es decir, cuando el planeta está en el afelio, o sea, acá, más lejos,
su velocidad es menor. Aquí le vamos a poner velocidad es menor. Cuando anda por acá, más alejado. Y su velocidad es menor que cuando está en el perihelio. Acá la velocidad es un poquito más rápida. Es una velocidad, vamos a ponerle mayor. Dice, los planetas describen órbitas estables y planas en el mismo sentido y se mueven bajo la acción de fuerzas gravitatorias. Entonces, como el planeta Tierra, es lo que les decía, imagínense que unimos al Sol con el planeta a través de esta línea imaginaria. Bueno, cuando el planeta Tierra pues va moviéndose alrededor del Sol, entre más lejos esté, lleva una menor velocidad, pero en cierta cantidad de tiempo se barre o digamos que se cubre un área total. Entonces, esta área siempre va a ser igual en ese mismo lapso de tiempo en cualquier punto donde se encuentre alrededor del Sol. Y cuando estamos más cerca del Sol, pues el planeta se mueve un poquito más rápido. Por eso es que le es posible cubrir esa área o esa misma área en el mismo tiempo. Imagínense que aquí pasaron, vamos a decir que un mes. Bueno, pues en un mes se barrió esta área o se cubrió esta área de la elipse. Y por acá también en un mes se cubrió esta misma área. Que estas áreas pues van a ser iguales. Entonces a eso nos referimos con la segunda ley de Newton, o a eso nos referimos con barrer áreas, que estamos como que cubriendo esos mismos espacios en la misma cantidad de tiempo, solamente que pues a veces lo hace a mayor velocidad o a menor velocidad. ¿Okay? Entonces la segunda ley de Newton tiene que ver con las áreas. Y la tercera ley de Newton, esta ya tiene que ver con el tiempo que tarda en darle una vuelta al Sol. Cuando hablamos de periodo, estamos hablando de ese tiempo. Dice, el cuadrado del periodo de cualquier planeta, eso ya es de cualquier planeta, no nada más de la Tierra. Dice, el cuadrado del periodo de cualquier planeta tiene una variación directamente proporcional con el cubo del radio de su órbita. Aquí le están llamando radio a la distancia que hay entre el Sol y el planeta, en este caso pues la Tierra. Pero pues prácticamente no es un radio. Si fuera un radio, pues estaríamos hablando de un círculo. Entonces, pues es la distancia. Cuando dice radio, pues es realmente la distancia del Sol al planeta. Dice, con el cubo de la distancia promedio que existe desde el planeta hasta el Sol. Y por aquí, esta sería la formulita o la forma matemática en la que se expresa esto que acabamos de leer. El periodo al cuadrado es igual a una constante, que esto va a depender de cada planeta. Para cada planeta la K es una constante diferente por el radio al cubo. Entonces, aquí no vamos a utilizar esta formulita, solamente es para que ustedes vayan viendo que pues el tiempo que tarda un planeta en darle la vuelta al Sol, pues depende mucho de la distancia que existe entre el planeta y el Sol, ¿ok? Entonces, así recapitulando rápido, la primera ley de Newton tiene que ver con la forma elíptica que tienen los planetas o que siguen los planetas al darle la vuelta al Sol. La segunda ley tiene que ver con las áreas que vamos barriendo en tiempos iguales. Y la tercera ley tiene que ver con el periodo o con el tiempo que tardan en darle la vuelta al Sol. ¿Ok? Esas son las tres leyes de Kepler. Vamos a pasar ahora a la ley de la gravitación universal y ya con esto estaríamos cerrando. De esto sí vamos a hacer tres ejercicios muy prácticos. Dice, la fuerza de gravedad es una fuerza que se presenta entre dos cuerpos debido a su masa. Nosotros lo habíamos trabajado solamente con respecto al planeta Tierra y a los objetos que estamos o a las personas que estamos en el planeta. Nosotros tenemos cierta cantidad de masa, el planeta Tierra tiene su masa también, pero obviamente el planeta Tierra tiene una cantidad pues mucho mayor a lo que nosotros tenemos, a la masa que nosotros tenemos. Entonces, se dice que el planeta ejerce una fuerza sobre nosotros, pero nosotros también ejercemos una fuerza sobre el planeta, pero pues obviamente es una fuerza mínima. Igual cuando hay dos cuerpos en un mismo lugar, estos dos cuerpos se atraen uno al otro. Estos dos cuerpos también tienen una fuerza de gravedad uno al otro. Y si nos vamos al espacio, pues entre los planetas
existe también una fuerza gravitacional. El Sol atrae a los planetas, pero al mismo tiempo los planetas atraen al Sol. Obviamente, como el Sol es mucho más grande que los planetas, pues la fuerza gravitacional del Sol es mucho mayor. Y eso permite que los planetas pues no salgan disparados, que no salgan ahí, que no anden vagando por el espacio. Entonces, esta fuerza gravitacional que existe entre los planetas pues es el que permite que exista vida, pues en este caso en el planeta Tierra. Estamos a una distancia, a una excelente distancia del Sol que nos permite que exista la vida, que nos permite que exista, que pueda haber plantas, que pueda haber animales, que pueda existir todo lo que conocemos. Entonces estamos en el mejor planeta. No puede haber uno mejor que este, yo creo. Y bueno, como les decía, todos los cuerpos van a ejercer una fuerza gravitacional uno con otro. Esto va a depender mucho también de la distancia en la que nos encontremos. Y lo dice más abajito, la ley de la gravitación universal habla de que toda partícula en el universo atrae a otra partícula con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Matemáticamente, perdón, esto matemáticamente lo podemos escribir así. Fuerza es igual, fuerza gravitacional es igual a la constante de gravedad que multiplica al producto de las masas, masa 1 por masa 2, entre el radio al cuadrado. El radio pues representaría la distancia que existe entre las dos masas. ¿Ok? La F pues es la fuerza de atracción universal, perdón, la fuerza de atracción gravitacional. La G es la constante de la gravitación universal. Ahí vamos a estar sustituyendo por este valor, 6.67 por 10 a la menos 11. La unidad de medida pues es newtons por metros cuadrados entre kilogramos al cuadrado. Las masas pues sería masa 1 masa 2. Esto se va a medir en kilogramos. Y la R es lo que decía, es la distancia o es la separación que existe entre los dos cuerpos. Y eso se va a medir en metros. ¿Ok? Vamos a utilizar esta formulita. Ahí sí la pueden anotar en algún lugar, en una hojita, porque la vamos a estar utilizando. Creo que no las puse en las otras diapositivas, pero bueno, no está tan complicada la fórmula. Vamos a ver, ejemplos. Dice, determina la fuerza gravitacional entre dos personas de 63 y 82 kilogramos respectivamente si se encuentran separados 2 metros. ¿Ok? Vamos a empezar aquí. Ya saben que primero hay que poner los datos. Por acá hay que anotar la constante de gravitación universal. Porque aunque no nos dan este dato en el problema, pues ya va implícito porque es como la gravedad de la Tierra, que era 9.81. Aunque no nos decían en caída libre, nosotros ya lo teníamos que tomar en cuenta. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí la masa 1, vamos a poner que es la persona que pesa 63 kilogramos. La masa 2 es de 82. El radio es de 2 metros. La constante de gravitación universal, 6.67 por 10 a la menos 11 newtons metros cuadrados sobre kilogramos cuadrados. Y lo que queremos encontrar pues es la fuerza de gravitación, la fuerza gravitacional. Vamos a poner aquí la fórmula. Y le vamos a poner la fuerza de gravitación es igual a la constante de gravedad que multiplica el producto de las masas entre la distancia al cuadrado. Vamos a sustituir. Aquí quedaría 6.67 por 10 a la menos 11. No voy a poner unidades de medida. Que multiplica a la masa 1 por la masa 2 entre el radio, pero al cuadrado, o la distancia al cuadrado. Yo les aconsejo que primero resolvamos lo que está aquí, las masas y el radio. Vamos a poner en la calculadora 63 por 82 entre
Yo lo puse entre paréntesis y luego entre, abro paréntesis, 2, cierro paréntesis al cuadrado. Esto nos da 6.67 por 10 a la menos 11 por, y esto aquí me dio a mí 1291.5. ¿Ok? Ahora sí, vamos a multiplicar ese resultado que obtuvimos por el 6.67 exp para que aparezca la E mayúscula o que les aparezca el por 10 a la y luego ya le ponemos el menos 11. ¿Ok? Ahí nos va a dar una respuesta de notación científica. Fuerza es igual a 8.61, voy a dejar dos decimales nada más, por 10 a la menos 8. Y la fuerza se mide en newtons. Aquí ya sí le pongo en la respuesta lo que es la unidad de medida. La fuerza se mide en newtons. Entonces, esta es la fuerza que ejercen las dos personas una a la otra. Es de 8.61 por 10 a la menos 8 newtons. Como es un exponente negativo en la notación científica, pues estamos hablando que es una fuerza muy, muy pequeña que pues no se percibe. Entonces, pero ahí está. Esa es la fuerza que se ejercen entre estas dos personas. ¿Ok? ¿Dudas con este ejemplo? No. No hay dudas. Perfecto. Ejemplo número 2. Dice, un cuerpo de 20 kilogramos se encuentra a 5 metros de distancia de otro cuerpo. Y entre ambos existe una fuerza de atracción de 60 por 10 a la menos 11 newtons. Calcula la masa del otro cuerpo. Ok, vamos a poner datos. Tenemos la masa del primer cuerpo, 20 kilogramos. Tenemos la distancia entre los dos cuerpos, que es de 5 metros. Ya tenemos la fuerza de gravitación, la fuerza de atracción, es 60 por 10 a la menos 11 newtons. Sabemos que la constante de gravitación universal es 6.67 por 10 a la menos 11 newtons metros cuadrados sobre kilogramos al cuadrado. Y lo que queremos encontrar ahora es la masa 2, la masa del segundo cuerpo. Entonces la fórmula que tenemos es fuerza es igual a la constante de gravitación por el producto de las dos masas entre la distancia al cuadrado. Queremos despejar la masa 2. Entonces primero este radio al cuadrado me lo traigo para acá multiplicando. Me quedaría fuerza por radio al cuadrado. Aquí, esta gravedad está multiplicando, pero también esta masa está multiplicando la masa 2. Entonces, como los dos están multiplicando, los paso juntos dividiendo al otro lado de la igualdad. Entonces quedaría fuerza por distancia al cuadrado entre la constante de gravitación por la masa 1. Y con esto vamos a encontrar el valor de la masa 2. ¿Ok? Vamos a sustituir. Voy a ponerlo así. Masa 2 es igual a la fuerza, que es 60 por 10 a la menos 11. Aquí ya no voy a poner eh, las unidades de medida. El radio al cuadrado sería 5 al cuadrado entre la constante de gravitación que multiplica a la masa 1, que es 20. ¿Ok? Voy a resolver primero lo que está arriba. Voy a elevar primero 5 al cuadrado. O bueno, lo podemos poner directo. Primero abro paréntesis, pongo 60 exp a la menos 11, que multiplica 5 elevado al cuadrado. En la parte de arriba nos da 1.5 por 10 a la menos 8. Resolvemos la parte de abajo. Abro paréntesis, 6.67 exp a la menos 11, cierro paréntesis, por 20. Nos da 1.334
por 10 a la menos 9. Ahora dividimos eso, 1.5 exp a la menos 8 entre 1.334 exp a la menos 9. Y nos da un total de 11.24 kilogramos. Ya le pongo aquí la unidad de medida de la respuesta porque ya sé que la masa se mide en kilogramos. Y listo. Ya terminamos con el ejemplo 2. Fíjense que es la misma fórmula, ya nada más dependiendo de lo que queremos encontrar es lo que vamos a despejar de la fórmula para poder trabajar con ella. ¿Ok? ¿Dudas con este segundo ejemplo? Creo que no. Bueno, ya saben que pueden volver a ver el video o pueden checar la presentación cuando estén haciendo su tarea. ¿Iba a decir algo más? No, Ok, gracias. de nada. Vámonos ya con el último ejemplo. Dice, encuentra la distancia de separación de un cuerpo de 3 kilogramos y otro de 8 kilogramos si entre ambas existe una fuerza de atracción de 9 por 10 a la menos 10 newtons. Ahora vamos a encontrar la distancia. Tenemos aquí datos. La masa 1, que es de 3 kilogramos. La masa 2, que es de 8 kilogramos. Tenemos la fuerza de atracción, 9 por 10 a la menos 10 newtons. Ya conocemos la constante de gravitación, 6.67 por 10 a la menos 11 newtons metros cuadrados entre kilogramos cuadrados. Y queremos encontrar la distancia o el radio que existe entre los dos cuerpos. Fórmula es fuerza de atracción es igual a la constante de gravitación por el producto de las dos masas entre la distancia al cuadrado. Aquí, este radio me lo voy a traer para acá. Está dividiendo, va a pasar multiplicando. Todo esto que queda aquí, todo se está multiplicando. Y luego aquí la fuerza me la voy a traer dividiendo al lado derecho para que el radio quede despejado. Entonces quedaría fuerza gravitacional por la masa 1 por la masa 2. Todo esto, o nada más las masas, es igual. Todo esto se divide entre la fuerza, pero aquí esta potencia pasa como raíz al otro lado. Entonces al final aquí vamos a calcular una raíz cuadrada. Fuerza gravitacional por las masas, masa 1 por masa 2 entre la fuerza de atracción. Esa sería la formulita que vamos a utilizar. Vamos este, a sustituir. Fuerza de gravitación, ya no voy a poner unidades de medida. 6.67 por 10 a la menos 11, que multiplica a 3, que multiplica a 8. Todo esto dividido entre 9 por 10 a la menos 10. Este es un 11. ¿Ok? Voy a resolver primero lo que está arriba de la fracción. 6.67 exp a la menos 11 por 3 por 8. Eso nos da a 1.6008 por 10 a la menos 9 entre 9 por 10 a la menos 10. Divido lo que está en la división. 9x a la menos 10. Aquí el resultado es 1.77866667. Yo ahora voy a dejar aquí el 1.77, pero en la calculadora voy a usar todos los decimales. Saco la raíz de esa respuesta y obtenemos una distancia de 1.33 metros. Y listo. Como es la R es una distancia, y ya sabemos que la distancia se mide en metros, por eso ya le pongo al final
la unidad de medida que es 1.33 metros. Y listo. En los problemas que les puse de tarea, que la tarea ahorita se va a publicar en automático porque ya me adelanté. Yo también tengo que estar ya haciendo las cosas antes porque se nos acaba el tiempo. Les puse 3 problemitas parecidos al ejemplo 1. Les voy a poner. Del problema 1 al problema 3 son como este. El problema 4 de la tarea es como el ejemplo 2. No es cierto, al revés. El problema 5 es como el ejemplo 2. Y el problema 4, si mal no recuerdo, es como el ejemplo 3. Entonces aquí ustedes ya tienen las fórmulas que van a utilizar en esos problemas. Aquí pues la fórmula es la original. Cuando nos pide encontrar la masa, hay que usar esta de aquí. Ya nada más pues le cambiamos si es masa 1 o masa 2. Le cambiamos ahí el subíndice. Y para encontrar la distancia, pues sería esta formulita de acá. Entonces ya no van a batallar ustedes, ya tienen las fórmulas despejadas. ¿Ok? Y listo. Con esto terminamos el contenido. No sé si quieran comentar algo antes de terminar. Mientras voy deteniendo